Esta ex maestra de preparatoria ha admitido que agredió sexualmente a dos de sus estudiantes. Ella se declaró culpable de dos cargos de agresión sexual que involucraron a exalumnos y que ocurrieron con años de diferencia. Así que echemos un vistazo más de cerca a cuánto tiempo podría pasar en prisión, mientras el estado de Nueva Jersey enfrenta una ola de casos de abuso sexual infantil que involucran a educadores. Estamos en el caso presentado por Ley y Crimen. Julie Rizzitello, de 37 años, ya no es maestra. Ella es una exmaestra y ahora también tiene un nuevo apodo, criminal condenada, por lo que admitió haber hecho a dos de sus exalumnos en Nueva Jersey. Rizzatello se declaró culpable de dos cargos de agresión sexual contra exalumnos, tras admitir haber tenido relaciones sexuales con ellos e invitar aparentemente a uno a su casa. Entonces, ¿cómo llegamos a esto? Y aunque parece que hablamos de estos casos más de lo que quisiéramos, siempre es impactante cuando un maestro cruza la línea, o francamente la sobrepasa por completo en casos como este, y luego admite lo que sucedió. Rizzitello renunció a su puesto. Era maestra de inglés en la preparatoria Wall, en la costa de Jersey, a poco más de una hora de Filadelfia, el 3 de julio de 2024. Fue solo unos días antes de que la arrestaran. Ella estuvo en la escuela desde 2013 y luego se reveló en los procedimientos judiciales que el director de recursos humanos de las escuelas públicas de Wall Township fue quien contactó a la policía de Wall Township después de que otro empleado lo reportara. Y parece que la noticia del contacto sexual entre la maestra y el estudiante empezó a difundirse porque ese estudiante les contó a algunos de sus amigos lo que había pasado. Ahora, al principio, la oficina del fiscal del condado de Monmouth sabía de un exalumno que fue víctima de Rizzitello, pero luego las cosas empeoraron para ella unas semanas después de su arresto, cuando otro estudiante masculino se presentó para hacer las mismas acusaciones. Según una declaración jurada, entre abril y junio de 2024, Rizzitello tuvo relaciones sexuales con un adolescente de 17 o 18 años. Los reportes están mezclados en tres jurisdicciones: municipio de Wall, Brick y distrito de Belmar. El joven le dijo a las autoridades que Rizzitello lo agredió varias veces, incluso en su auto, y que también le envió fotos desnuda. Ahora, solo un día antes de que la ingresaran en la cárcel del condado de Monmouth, Rizzitello le pidió a la víctima que borrara esos mensajes de texto subidos de tono. Fue acusada de dos cargos de agresión sexual, manipulación de testigos por pedirle al joven que borrara los mensajes y tres cargos de contacto sexual delictivo. Fue ingresada en la institución correccional del condado de Monmouth. El superintendente envió una carta a los padres informando que Rizzatello enfrentaba cargos penales. Y en la carta ella escribió, cito, reconocemos que estos asuntos tienen un impacto en toda la comunidad escolar, especialmente en nuestros estudiantes. Les pido que tengan en cuenta el bienestar de nuestros estudiantes durante este momento difícil. Si cree que su hijo o si conoce a un niño que necesita apoyo, por favor, considere revisar los recursos de salud mental disponibles en nuestro sitio web. Como siempre, la seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes siguen siendo nuestras principales prioridades mientras enfrentamos los acontecimientos recientes. Una vez que se anunció el arresto de Rizzitello, otro exalumno se presentó para informar que Rizzitello también lo agredió, y este fue en 2017. Según ese estudiante, su supuesta relación duró desde noviembre de 2017 hasta enero de 2018 y ocurrió en la casa de Rizzitello, mujer de 37 años. Así que el 16 de julio ella fue a la corte donde le presentaron cargos adicionales de agresión sexual y manipulación de testigos. Ahora que Rizzatello se ha declarado culpable, la sentencia está programada para el 9 de enero del próximo año y la oficina del fiscal de Monmouth está buscando algunas penas severas. Un comunicado sobre la condena de Rizzitello indica que el Estado planea recomendar 10 años de prisión estatal. También quieren que se registre como delincuente sexual
que tenga supervisión de libertad condicional de por vida y la pérdida permanente de cargos públicos. El jefe de policía de Wall Township, Sean O'Halloran, habló con el periódico Costar después de que Rizzitello se declarara culpable, y esto fue lo que dijo, cito, «Las acciones de esta ex maestra representan una traición a la confianza, no solo para las víctimas, sino para toda la comunidad escolar. Felicito el valor de quienes se presentaron y la dedicación de nuestros oficiales y agencias asociadas para llevar este caso ante la justicia. Proteger a nuestra juventud es una de nuestras prioridades y seguiremos trabajando para que los criminales enfrenten la justicia y proteger a nuestros residentes e invitados. Ahora, Rizzatello conocerá su destino el 9 de enero del próximo año. No es el único caso reciente en Nueva Jersey. También hubo uno de alto perfil de una maestra acusada de atacar a sus estudiantes. De hecho, no es el único que está ocurriendo en el condado de Monmouth. Un gran jurado del condado de Monmouth acusó formalmente a Allison Haveman Nidrak, maestra de educación especial y madre de dos, de 7 cargos en marzo. Se le acusa de agresión sexual agravada en primer grado, agresión sexual en segundo grado, des 2 cargos de poner en peligro el bienestar de un menor, un cargo de poner en peligro el bienestar de un menor, por producir pornografía infantil, otro por posesión de pornografía infantil y mala conducta oficial. También hubo un agravante en la sentencia porque Haveman Nidrach era empleada de la escuela cuando supuestamente cometió estos delitos. Ahora, según los fiscales, Haveman Nidrach, quien es maestra en la escuela intermedia de Freehold, estaba teniendo relaciones sexuales con un estudiante de 8º grado con quien, según se informa, estaba obsesionada. Se le acusa de grabar los actos sexuales, así como de enviarle mensajes de texto al chico miles y miles de veces. Un video de la cámara corporal muestra su arresto en junio de 2024 por... Buenas noches. Sí. Detective Hernández del Departamento de Policía de Río Boro. ¿Allison está en casa? Sí. ¿Puedo hablar con ella, por favor? No, hablaremos con ella aquí afuera, gracias. Hola. Hola, Allison, ¿cómo estás? Hola. Detective Hernández del Departamento de Policía de Río Boro. Detective Correa, Detective Hobbs. ¿Sabe por qué estamos aquí? ¿No? ¿Alguna idea? ¿Quiere alejarse de la casa para hablar con nosotros? Prefiero no hablar sin mi abogada. Está bien, no hay problema. Gracias. Tenemos una orden de arresto en tu contra, así que te vamos a llevar detenido. ¿Quieres dejarle algo a tu familia antes de irte? No, mis lentes van conmigo. ¿Debo llevar algún medicamento? Si tomas medicamentos, te sugiero mucho que le pidas a alguien que los consiga para ti. Está bien, solo dame un segundo. No tengo teléfono, lo perdí hoy y lo atropellaron. Haveman Niedrak afirmó que su teléfono había sido atropellado ese mismo día. Vaya coincidencia, considerando lo que los fiscales dicen que había en él. No tengo teléfono, se destruyó. De hecho, lo perdí hoy y lo atropellaron. Solo haz que traigan la medicina, Está bien. pero tengo que ponerte las esposas de ellos. ¿Está bien? ¿De acuerdo? Sí, no. Las articulaciones son muy frágiles. No voy a lastimarte de ninguna manera. Esto va a ser suave. ¿Verdad? ¿Todo bien todavía? Gracias. Está bien. Está bien. Mi esposo está aquí con mis hijos. Está bien, gracias. Y veré a tus padres ahí. Sí, mis padres están aquí. Ellos están bien. Mis hijos están enfermos. Hazme un favor, hazle así. Tengo varios problemas médicos. Está bien, está bien. Jersey Shore Online informó que otros maestros vieron a Haveman Nidrach interactuar inapropiadamente con el niño, frotándole cuello y espalda, tocándole la pierna y describiendo sus acciones como coquetas. Ahora, según una acusación formal, el joven de 15 años les dijo a sus amigos que estaba saliendo con la maestra, pero cuando la policía lo confrontó, intentó insistir en que en realidad estaba saliendo con la hija de la maestra y que su mamá nunca hizo nada inapropiado. Pero piensa en esos 25,000 mensajes de texto.
25.000 mensajes de texto entre los dos mostraron algo muy diferente. Su mamá lo llevó a la estación de policía, donde aparentemente confesó lo que estaba pasando. Havman Nidrak ha estado en arresto domiciliario desde su detención el verano pasado. Ahora nos acompaña el exfiscal de delitos sexuales, Dan Shore. Gracias, como siempre, por acompañarnos en Law and Crime y ayudarnos a entender este tipo de casos tan perturbadores, especialmente en este donde ella está admitiendo. Sabes, siempre es escalofriante. Primero son las acusaciones, que impactan, pero luego oír una declaración de culpabilidad. Para mí, al menos, siempre es una parte inquietante, una parte perturbadora de historias muy difíciles. El Estado está buscando una condena de prisión de 10 años. ¿Qué tan probable es que Nueva Jersey obtenga eso en este caso? Probablemente pases tiempo en prisión. No sé si sea de esa magnitud, pero no es un incidente aislado con una sola persona. Tienes las acusaciones que ahora están... No son solo acusaciones, ya que el acusado admitió su culpa con 2 estudiantes en distintos momentos y durante años, con varios incidentes, incluso enviar imágenes explícitas por mensaje de texto. Así que creo que ese tipo de abuso de poder cuando alguien es maestro y las otras personas son estudiantes, adolescentes y ocurre durante un periodo de tiempo, es con más de una persona, probablemente veas encarcelamiento, aunque quizá no la pena máxima o lo que buscan. Me sorprendería si no fuera una sentencia de cárcel. Hay un caso de 2017 y otro de 2024, y una de las víctimas tenía 18 años en el momento en que sucedió. Y puedo ver que la gente mire eso y diga, bueno, esa es la edad de consentimiento. Entonces, ¿por qué esto siquiera es un problema en primer lugar? ¿Por qué seguiría siendo un problema? ¿Y por qué esa persona es una víctima? Creo que eso es más importante. ¿Por qué es víctima si tenía 18 o 17 años? Mucho de eso es abuso de poder y autoridad de un maestro sobre un estudiante. Y eso es realmente problemático porque se está aprovechando de nuestras dinámicas de poder. Y vemos eso mucho en la sociedad, ya sea empleados que tienen un supervisor que se aprovecha de ese poder o aquí con maestros, alguien que está en una institución educativa. Se supone que debes estar enseñando a alguien y estás usando eso para difuminar los límites físicos y emocionales y aprovecharte sexualmente de otra persona. Así que esa es la parte significativa de esto. Si esto ocurriera fuera de la relación padre, alumno-maestro, probablemente no habría acusación. Es muy significativo que alguien vaya a la escuela y que un maestro se haya aprovechado de al menos 2 estudiantes. Sí, y dices al menos, y creo que esa es una buena manera de decirlo, porque ella había estado en esta escuela desde 2013. Ella renuncia en 2024 después de que estas acusaciones salen a la luz. Y luego tienes a este estudiante de 2017. ¿Qué tan común es en estos casos que no sea la primera vez cuando arrestan al maestro? He visto muchos casos en los que una vez que alguien denuncia y otras personas se sienten con valor para denunciar, hay mucha duda sobre sí mismos y culpa mal dirigida entre las personas que son aprovechadas por un maestro. Y muchas veces la gente no siempre lo ve como abuso, piensan que son responsables, no quieren meter en problemas al maestro. Cuando alguien denuncia, otras personas también lo hacen. Así que creo que es muy común que una vez que alguien denuncia, otras personas pueden seguir y solo puede ser sentenciado con base en las personas, obviamente, que se han presentado. No puedes basarlo solo en conjeturas sobre lo que hay allá afuera. Pero sé por mi experiencia y las investigaciones que he realizado que si alguien se aprovecha de otra persona cuando existe una dinámica de poder de maestro, a menudo hay otras personas que pueden presentarse y tal vez otras personas se presenten en este caso en el futuro. Hemos hablado de casos donde al hacerse públicas las acusaciones, varias personas se presentan. También hay seguridad en los números, la gente realmente tiene miedo a las represalias y a presentarse con acusaciones como estas. Cuando alguien más se presenta, los demás se animan a decir, sí, esto me pasó a mí. Y en este caso, en el caso de 2024, hubo algunos mensajes de texto subidos de tono y algunas fotografías desnudas que este maestro le envió al estudiante. Había un rastro digital de esta relación. En estos casos, cuando alguien dice que algo pasó, ¿cómo investigan para comprobar que no sea solo un adolescente diciendo algo, sino que realmente ocurrió? Correcto. Los mensajes de texto e imágenes explícitas son pruebas claras de una relación explícita o conducta inapropiada o sexualizada. Fui fiscal de delitos sexuales desde 1998, así que llevo mucho tiempo en esto.
En ese tiempo no existía esta verificación por mensajes, redes sociales ni imágenes que la gente compartía. Ahora es tan común en cualquier investigación que realizo. Trabajo con colegios y universidades investigando agresión y conducta sexual inapropiada. Y es muy común ver cuando hay una relación en curso, comunicaciones como esta que corroboran la naturaleza de la relación, a veces de maneras muy explícitas. Así que esa es una evidencia sumamente poderosa en la que todo investigador debe profundizar. No existía cuando inicié mi carrera. ¿Qué tan desafiante puede ser? Porque en 2024 tienes estos mensajes de texto, estas fotografías que se enviaron, y ciertamente la palabra del estudiante también importa mucho, pero luego alguien se presenta de 2017. Y, ya sabes, fue como un momento en el que pensé, Dios mío, eso fue hace casi una década. Sabes, uno no piensa que 2017 fue hace tanto tiempo, pero sí lo fue. ¿Y cómo investigas ese caso para asegurarte de que la historia de esa persona sea contada en una época en la que tal vez no había mensajes de texto y ahora posiblemente no tengan mensajes de texto para poder probarlo? Cierto, ¿no? La gente no suele guardar sus mensajes de texto de hace casi una década, pero a veces hay otros testigos que pudieron haber visto a las personas juntas, aunque no hayan presenciado lo peor de la supuesta mala conducta. Puede que hayan notado que había comportamientos que cruzaban límites, interacciones entre dos personas. Además, a veces varias personas que acusan de mala conducta a la misma persona tienen detalles similares en la naturaleza de la conducta que están denunciando. A menos que hayan creado sus historias juntos, lo cual es poco probable con casi 10 años de diferencia, eso puede ser importante. He visto eso en muchos casos donde las personas dicen que la persona que está abusando de su poder decía cosas similares o hacía cosas similares. Así que esas son formas en las que puedes corroborarlo. Y también parte de esto es simplemente hablar con la persona que fue arrestada, si está dispuesta a hablar con las autoridades. Y una vez que hay varias personas haciendo la acusación, es difícil argumentar que más de una persona simplemente está inventando esto. Ciertamente eso puede pasar, pero es menos creíble que alguien diga que las acusaciones son inventadas cuando tienes a más de una persona. Están separadas por años y, según el registro público, no se conocían. Eso es evidencia muy contundente para la fiscalía. Así que ella acepta o se declara culpable y aún así tienes una sentencia bastante fuerte que el Estado dice que va a buscar en este caso. ¿Cuál es el proceso para lograr que alguien se declare culpable de estos cargos en lugar de decir, está bien, simplemente iremos a juicio? La principal razón para declararse culpable es evitar una condena mayor y obtener una sentencia más baja. Las sentencias más severas suelen darse tras una condena en juicio. Quizá la defensa dijo, tenemos dos personas acusándonos, mensajes de texto y fotos explícitas. Probablemente no habrá una absolución aquí. Así que la mejor estrategia para la defensa es declararse culpable, evitar un juicio penal, evitar que las víctimas tengan que testificar en la corte y pasar por la posible retraumatización de eso. Y a menudo los jueces recompensan eso con los acusados diciendo, está bien, asumiste la responsabilidad, les evitaste tener que pasar por este proceso. Te voy a dar una sentencia más indulgente, casi siempre hay alguna recompensa para un acusado por declararse culpable, no siempre. Aún así, podría ser una sentencia dura, así que nadie se libra solo por declararse culpable. Nuestro sistema de justicia incentiva que las personas se declaren culpables, ya que la mayoría de los casos no llegan a juicio. Claro, los que van a juicio reciben más atención porque los vemos en la corte y podemos seguirlos. Pero la mayoría de los casos en el sistema de justicia penal se resuelven mediante acuerdos de culpabilidad como este. Y también me pregunto sobre eso, porque subir al estrado en cualquier caso pone muy nervioso. Una vez me llamaron de jurado y explicar mi situación fue muy estresante, pero estar en su lugar y enfrentar al acusador sí requiere mucho valor. Y a veces me pregunto sobre algunos de estos acuerdos de culpabilidad, porque entiendo perfectamente por qué alguien no querría testificar y revivir ese trauma si eso es algo que puede favorecer a la defensa, que casi es algo que la defensa puede usar como arma en un caso, sabiendo que la persona tendría que subir al estrado y que eso sería muy difícil para ella. Así es. Muchas acusaciones de conducta sexual inapropiada y violencia de pareja no prosperan porque la supuesta víctima no quiere testificar por razones comprensibles. Eso me ocurría cuando era fiscal de delitos sexuales y atendía casos de abuso sexual infantil y otros. Ese es uno de los grandes retos, lograr la cooperación de la persona durante todo el juicio. Además, toma mucho tiempo llegar a juicio. Por ejemplo, puede ser un año después del arresto.
Y aquí tenemos algunos incidentes que ocurrieron hace muchos años. Muchas personas que sufrieron abuso sexual en ese tiempo ya han seguido o intentado seguir adelante, quizá con terapia. Quizás sienten que intentan sanar, pero deben revivirlo en la corte, ser interrogados y enfrentar a quien supuestamente les hizo esto. Eso es difícil. Los acusados obtienen ventaja de esto, pero es parte fundamental del debido proceso que quienes enfrentan acusaciones de conducta sexual inapropiada puedan confrontar e interrogar a su acusador, como establece la Constitución, ya que existen denuncias falsas y ese proceso es esencial. Creo que esto dificulta a las víctimas, pero también da debido proceso a los acusados. Y esos son algunos de los intereses en competencia en nuestro sistema de justicia que están en juego. Esto suele llevar a acuerdos de culpabilidad, donde el acusado asume responsabilidad, recibe posible encarcelamiento, pero evita que las víctimas vayan a la corte y puede ser la mejor solución para todos. Y cuando se trata de un juez y la decisión que tomará en enero sobre cuál será realmente su sentencia, hay ocasiones en que la decisión que toma un juez en estos casos es muy controvertida y la gente lee el titular y se pregunta, ¿cómo es posible que solo reciban esa cantidad de tiempo en prisión o en algunos casos nada de tiempo? ¿Qué toma en cuenta el juez en esos casos? Porque no creo que ella tuviera antecedentes penales antes de esto. Claramente, hay dos casos donde ella a los que se está declarando culpable. Pero, ¿qué podría considerar el juez que casi podría jugar a su favor para que no le den los 10 años que el Estado quiere que le den en este caso? Claro, los factores que mencionas como la falta de antecedentes penales y qué más ha hecho la persona en la sociedad además de esta mala conducta son útiles para la sociedad y suelen seguir la ley según registros públicos. Eso es importante. También son clave las declaraciones de impacto de la víctima. Por lo general, aunque las víctimas no testifican, tienen derecho a presentar una declaración antes de la sentencia con su opinión. Eso puede hacerse por escrito o de forma oral en la corte. A veces ves víctimas que piden la sentencia máxima porque quedaron traumatizadas. Ves a otros que dicen, fue muy doloroso, pero lo superé. Quiero que la otra persona siga adelante, así que no estoy pidiendo la sentencia máxima. He visto a personas víctimas de crímenes atroces pedir indulgencia para el acusado porque ahora sienten cierto nivel de perdón hacia ellos. Algunas personas piden la sentencia máxima. Ambas reacciones son comprensibles, pero los jueces suelen darles peso, aunque no es determinante. Pero los jueces a menudo le dan mucho peso a lo que las víctimas buscan en un caso como este. Si una víctima acepta una sentencia más leve, el juez suele estar de acuerdo. Pero como dije antes, el simple hecho de que el acusado se haya declarado culpable generalmente significa que va a recibir algún beneficio por esa declaración, lo que sería una sentencia menos significativa que ir a juicio y escuchar todos los testimonios. Por lo general, hay una razón por la que las personas se declaran culpables en lugar de ir a juicio, y normalmente es porque están recibiendo una sentencia reducida. Y en este caso, me llamó la atención que la persona de recursos humanos del distrito escolar se enteró porque la víctima había hablado con amigos y empezó a difundirse por toda la escuela que algo había pasado. Hemos hablado de casos en los que el distrito escolar pudo hacer más. Parece que en este caso tienes a esta persona de recursos humanos que se entera de esto, luego va directamente a la policía y luego ves. Parece que esto es lo que debería pasar en estas situaciones, incluso si parece que solo es un rumor que anda circulando por la escuela. Así es como quieres que la gente del distrito escolar reaccione en un caso que nadie quiere que suceda. Exacto, esa es una parte clave de cómo las escuelas investigan estos casos, la respuesta dada. Es bueno que un director de recursos humanos lo reporte y acuda a las autoridades de inmediato. Desafortunadamente, hemos visto casos trágicos donde la mala conducta en instituciones educativas continuó durante años porque la gente no lo reportó a los lugares correctos. Y ese es un gran problema. Ahora hay más educación y capacitación en la sociedad y organizaciones para reportar de inmediato si ocurre algo así. Así que eso es genial cuando lo hacen. Pero vemos resultados trágicos donde hay víctimas adicionales porque las personas que lo supieron antes no dijeron nada, ya sea porque tenían miedo de represalias o simplemente no sabían a quién acudir. Y ese es un problema. En tu carrera, cuando te sientas frente a alguien, quizá en una sala, hablando de un acuerdo de culpabilidad, con su abogado o recién arrestados, ¿alguna vez hablaste con un maestro que ha hecho esto? Y pasa muchas veces. Simplemente nunca tiene sentido. Nunca va a haber una razón que justifique que eso ocurra. Pero ¿qué suelen decir
sobre cómo llegan a este punto en el que han cruzado una línea que nadie debería cruzar. Sabes, muchas veces, desafortunadamente, he visto a los acusados culpar a la víctima diciendo que, oh, la víctima fue la... Sabes, iniciar la actividad sexual no es defensa si uno es estudiante y el otro maestro, o si hay menores en casos de violación estatutaria. He visto que se culpa a la víctima, no solo responsabilizándola, sino considerándolo un atenuante, como si fuera menos grave porque no fue obligada a participar. Estaban dispuestos a hacerlo. Aunque no sean defensas legales, la gente a veces usa ese argumento para buscar una sentencia menor o minimizar el delito. Y mucho de eso también es el abogado defensor haciendo su trabajo, tratando de conseguir la mejor sentencia, el mejor resultado posible para su cliente. Ese es uno de los argumentos que he visto mucho. Sé que te he hecho esta pregunta antes, pero es que, ya sabes, hay tantos casos de esto donde simplemente sucede. ¿Y esto está pasando más? ¿O es porque, ya sabes, ciertamente lo cubrimos más en los medios, estamos más conscientes de ello? Y ves a la gente, ya sabes, también pienso en los mensajes de texto, que ahora puedes enterarte de estas cosas un poco más que quizá antes. ¿Existe actualmente un problema en este país con maestros que cruzan límites con los estudiantes? Sí es un problema, pero no creo que pase más que antes. Llevo tiempo en esto. Lo que creo que ha cambiado de manera importante es que la gente ahora se siente con más valor para denunciar las cosas, porque tuvimos el movimiento Me Too, hemos tenido otros cambios culturales donde la gente ve a otros denunciando este tipo de mala conducta y piensan, ah, yo también puedo denunciar esto. Antes, muchas personas sentían vergüenza de haber estado en esa situación y preferían no contarlo a nadie. Ahora puedes denunciar más fácilmente usando redes sociales y otros medios electrónicos, algo que antes no había. Ahora tienes más recursos para cubrir noticias como Law and Crime, donde informan sobre historias importantes que antes no existían. Así que creo que ahora hay muchos más mecanismos para que la gente lo denuncie y para que la gente escuche sobre estos casos y los entienda, pero no creo que esté ocurriendo más. Es un problema grave, pero desafortunadamente ha ocurrido a lo largo de la historia de la humanidad que personas en posiciones de poder han abusado sexualmente de quienes estaban bajo su autoridad. La sociedad evoluciona para intentar detenerlo. Sí, y ojalá que estos casos no ocurran, pero que la gente los reporte a la policía si suceden. Dan, siempre es un gusto tenerte en Law and Crime. Sé que tienes un libro publicado y escribes sobre tu carrera. Es realmente importante, creo, cuando hablamos de estos casos. ¿Qué puede esperar la gente de tu nuevo libro, que sé que ya está disponible? Claro, mi nueva novela, aquí está, se llama Barra Libre. De hecho, refleja mucho de lo que acabamos de hablar hoy. Escándalo de conducta sexual inapropiada en una escuela, iniciado por la directora de Recursos Humanos al reportar las acusaciones. Y trata sobre las disputas tras bambalinas, tanto consideraciones políticas como la política escolar que la gente a menudo no ve en estos casos. La gente puede revisar eso o encontrarme en Substack, donde escribo más sobre estos temas. Dan Shore, ex fiscal de delitos sexuales, es un placer tenerte en Law and Crime. Gracias por venir. Gracias por invitarme, fue un gusto hablar contigo. Eso es todo en On the Case por Law and Crime. Suscríbanse en YouTube y Spotify. Soy Chris Stewart. Hasta la próxima.